Josué capítulo 24, versículo 15, decía Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué es importante la casa? La casa es importante porque tú y yo podemos ver que desde ahí parte nuestra bendición. Cuando una casa teme a Dios, cuando una casa adora a Dios, de ahí depende la bendición. ¿Qué es una casa? La casa es la familia, la casa es una descendencia y es importante preparar una generación para cual después busque a Dios. Hay un pasaje más adelante en el libro de Jueces, si me acompañas ahí, el libro de Jueces. Dice la Biblia, capítulo 2, te había hablado que Josué había preparado una generación y había adorado Josué, habían tomado reinos, habían tomado ciudades, había preparado Josué una grande conquista y ya había repartido toda la tierra y ya la gente se había establecido, se había multiplicado y Dios había estado prosperando sus vidas. Pero dice Jueces capítulo 2, dice el versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Quiere decir que habían visto, se habían asombrado cómo Dios derribó las murallas, cómo Dios abrió el mar rojo, cómo Dios dio conquista tras conquista. Pero dice el versículo 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad de Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Pero dice siguiente, pero se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho por Israel. ¿Qué le pasa a una generación que no conoce? ¿Qué le pasa a una casa que no conoce a Dios? ¿Qué le pasa a unos hijos que no conocen a Dios? El reflejo está en el versículo 11 y el versículo 12. Dice, y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los habían sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Dejaron. Y la pregunta es, ¿por qué es que dejaron? Porque como no hay otra generación que adora a Dios, como hay otra generación que busque a Dios, quiere decir que si tú y yo no aprendemos a hacer adoración en este tiempo, altares, mi siguiente generación tiene el peligro de dejar a Dios. Mi siguiente generación tiene el peligro de no conocer a Dios. Mi siguiente generación tiene el peligro de no conocer, de no adorar a Dios, y al contrario se va a inclinar por lo que le ofrece el mundo. Y nosotros en este tiempo de que los hijos están en casa, en este tiempo de que están cercanos, es tiempo de poder sembrarles todo lo posible a Dios. Porque si a Josué le pasó acerca de que otra generación se levantó y no conoció a Dios, nosotros nos puede pasar. Amén. Dice la Biblia, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hijos? ¿O qué pasa con nuestros hijos? Proverbios habla de una generación. Dice Proverbios capítulo 30, versículo 11. Proverbios 30, 11 dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. El peligro de una generación, ¿cuál es el peligro de una generación por la cual se aparta? El peligro de una generación por el cual se aparta es que hay una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios, y tú lo sabes, el mandamiento de Dios es honra. Nuestra casa está fundamentada por honra. Éxodo 20 nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días que se alarguen en la tierra, ¿no? Entonces cuando tú y yo encontramos a Dios bendiciendo una generación, porque esa generación honró a Dios con todas sus fuerzas.
Entonces, para que los días se alarguen en la tierra, necesitamos aprender que hay honra. Pero dice Proverbios 30, pero hay una generación que maldice y hay una generación que no bendice a mamá. Entonces, ¿cuál es la primera piedra que tenemos que establecer? La primera piedra en casa es honra. Cuando tú y yo enseñamos a nuestros hijos a honrar y a bendecir a papá y a mamá, es porque tienen en su boca bendición. Ahí mismo en Proverbios dice la Biblia, el capítulo 18, versículo 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Quiere decir que mis hijos tienen que ser enseñados en la manera de hablar, en la manera de honrar, en la manera de respetar. Yo soy el papá indicado y tengo que estar preocupado por la siguiente generación. Entonces voy a poner interés en mis hijos por enseñarles la honra, y dice la bendición, y dice no la maldición, sino la bendición a los padres. Porque entonces si no, se levantará una generación que va a deshonrar a Dios y a deshonrar a los padres. Cuando no conocen a Dios, no tienen por qué respetar a los padres. No hay un nivel de temor en los corazones de los hijos. ¿Por qué respetarnos? ¿Por qué bendecirnos? Pero cuando tú y yo le enseñamos el temor y la honra a nuestros hijos, entonces cuando el hijo ve a papá, le dice: buenos días, papá. Buenos días, mamá. ¿En qué te ayudo? ¿Has escuchado que los hijos se interesen por involucrarlos en casa? Ahorita que están en casa, participan en casa, ayudan en casa, son confiables en casa, mete las manos en casa. O sea, cuando tú y yo vemos que sembramos la honra y enseñamos la bendición, nuestros hijos van a participar. ¿Por qué? Porque le metemos el temor a Dios, la honra a Dios. Entonces, cuando tú y yo ponemos ese primer ladrillo de honra, entonces estamos provocando que una generación tema, y después la siguiente generación hará que busque a Dios. ¿Por qué? Porque alguien sembró, alguien puso un fundamento en sus vidas para que la siguiente generación busque y tema a Dios. Siguiente, el versículo 12 dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. En la versión TLA dice: hay quienes se creen perfectos, pero están llenos de pecado. Una generación que no conoce a Dios, una generación que no busca a Dios, va a ser una generación que se va a llenar. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Porque le hemos dejado que el orgullo se levante en la vida de nuestros hijos. Cuando ellos no están dispuestos, cuando ellos no quieren hacer las cosas, cuando ellos no quieren participar, es porque hay un orgullo que se levanta en sus vidas, y entonces dicen: ¿por qué yo? Filipenses capítulo 3, ponle ahí una separación porque regresamos a ese Proverbios. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3:12. Dice la Biblia: no, dice, no lo que hay, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para el cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos somos perfectos, esto mismo sintamos. Dice, y si otra cosa sentid, esto también os lo revelará Dios. Porque es importante proseguir. Cuando tú y yo no nos metemos con Dios, no enseñamos acerca de la importancia de Dios, nuestros hijos van a seguir su propio camino y no van a poder buscar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo le enseñamos que el que hace perfecto el camino del hombre es Dios, que el que llena de bendición es Dios, entonces nuestros hijos van a entender que no es por su vida, sino es por lo que siguiente los años que van a venir.
Nuestros hijos quisieran hacer su voluntad, quisieran hacer, piden, hablan, dicen, pero pensamos que ellos tendrían la razón. No, nuestros hijos tienen que ser enseñados que toda la dependencia viene de Dios, toda. Desde el más chiquito, desde que tú tienes 3, 4 años, es necesario enseñarles que la dependencia, la provisión, la ayuda, la protección vienen de Dios. Si no les enseñamos en nuestra casa, se va a convertir como la casa en los tiempos de los jueces, que se van a olvidar de Dios. Hay otra palabra ahí en Proverbios 30 y me llamó la atención el versículo 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Te habla de orgullo, te habla de superioridad, te habla de que no quieren ser participantes. Y Filipenses 2, capítulo 3, dice la Biblia: no hagáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Una de las cosas que nuestros hijos tienen que aprender es estar siempre bajo autoridad. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos eso? Cuando tú y yo le enseñas la humildad y cuando tú le dices: ¿sabes qué, hijo? Todo lo que hacemos aquí es por obedecer y estimamos a los demás, a la gente de autoridad, como dice Pablo, estimamos a la gente, los demás, como superiores a nosotros mismos. ¿En qué? Por respeto. Por respeto. Cuando tú y yo enseñamos el respeto a las autoridades, entonces los hijos no andan altivos. Ellos pueden pasar de largo y no ser, ay, con permiso. Cuando tú y yo no les enseñamos el respeto a los niños, los jóvenes pasan por alto, no saludan, ni siquiera hablan. No meten las manos. Cuando están en casa ajena ni siquiera participan. Pero ahorita que están en casa es tiempo de enseñarles modales acerca de cómo tienen que comportarse, cómo tienen que servir, cómo tienen que ayudar. Porque pareciera ser que esta generación, en vez de ser perfeccionada, se está haciendo más obesa. Tú no te das cuenta, pero toda la mañana antes estaban en la escuela y regresaban en la tarde y decían: ponte a hacer tu tarea. Pero ahorita que los tienes en casa, tú tienes que crearles una disciplina de participar, de hacer las cosas en casa, porque si no participan, va a ser una generación que después va a ser una generación que no conoce lo que es orden, lo que es respeto, lo que es participación, lo que es humildad, lo que es gratitud. No lo van a conocer. Mi trabajo como padre es enseñarles eso. Mi trabajo es que hay familias, o como ustedes, hay familias que solamente está mamá, o hay familias que solamente está papá. Y aunque esté solamente papá y aunque esté solamente mamá, esa familia tiene que enseñar a mamá los principios. ¿Cuáles? Respeto, obediencia, humildad, sumisión, honra. ¿Por qué? Porque de ahí dependerá que cuando crezcan los jóvenes y tengan 18, 20, 21, los hijos puedan venir con mamá y decirle: mamá, ¿en qué te ayudo? Mamá, te aporto. Y en vez de quitarle a la mamá, están aportando. Es bien difícil ver una generación que ya tienen 20 y tantos años y no aporta en casa. Pastor, es que mi hijo no trabaja. Tiene que hacer algo. Porque para eso para eso se programó, para eso se preparó una generación que tiene que trabajar. El día que se case, los judíos, por lo regular, ellos se preparan y empiezan a casarse desde los 20. Y se dice que entre los 20 y los 30 años es un lazo donde ellos se vuelven empresarios. Desde los 20 y los 30 años. Desde los 10 a los 20 años, estos chicos se preparan en la palabra. Desde los 13 años, los judíos desde los 13 años, ellos ya los consideran como hombres capaces de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque han sido enseñados y empiezan a preparar, a perfilarse para su carrera, a perfilarse para que cuando tienen ya 20 años ya son más maduros y entre los 20 en lo que terminan su carrera y se casan, pero ya tienen un trabajo.
una empresa. O sea, no son como nosotros que decimos, híjoles, hasta que termine mi carrera, después 2 años de servicio y después a veces encuentro trabajo y eso como a los 30 y ya como a los 35 me voy a casar y como a los 37 ya voy a tener mi primer hijo. No. Ellos están enseñados que a los 20 ya tienen que estar pensando ya en su empresa. Su mentalidad, dice la Biblia, el libro de Deuteronomio nos enseña que ellos aprenden a ser cabeza y no cola. No, pastor, pues es que no me alcanza para más. No aprendí, no estudié. No, no te preocupes. Hay gente que no tiene estudio, pero tiene una mentalidad de empresario. ¿Dónde lo aprendió? En casa. Entonces, pastor, pero yo no tengo padres así, yo no tengo madres así. No te preocupes, tienes al que trae la revelación. Dice Deuteronomio 8, yo te voy a dar la habilidad, el poder de hacer riquezas y tú pones todo tu corazón en Dios y Él te va a dar la estrategia, la sabiduría. Dice el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 2. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Urim, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en toda arte, para inventar diseño, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedra, para engastarla y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Capítulo 35, perdón, capítulo 36. Dice, así pues, Bezaleel y Eliab, dice, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer todas las obras del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Yo te pregunto, ¿fueron a la universidad? ¿Estudiaron? No. Solamente el Espíritu Santo pidieron, vino el Espíritu Santo, vino sobre ellos y les dio sabiduría. Qué detalles, qué tabernáculo hicieron. ¿De dónde provino todo eso? Porque hubo un temor a Dios, porque empezamos a notar que estos hijos tenían un temor a Dios y vino la sabiduría sobre ellos y vino el temor sobre ellos y empezaron a hacer toda la obra y empezaron a levantar el tabernáculo, medidas, tamaños, posiciones, colores, telas, todo para el tabernáculo y empezaron a prepararlo. ¿Por qué? Porque eran hombres sabios. Entonces, yo te pregunto, ¿depende de una carrera? ¿Depende de todos los años de estudio? Podría ser un poco, pero date más importancia que el que da la sabiduría, da el poder para ser bendecidos es Dios. Y cuando enseñamos una generación que de Dios viene la sabiduría, que de Dios viene la inteligencia, que de Dios viene la ciencia, el arte, la invención, el diseño. Por eso tú logras ver un documental de Israel hoy en día. Yo me tuve que sentar, vi parte 1 y parte 2. Y dice, y me encantó porque dice, nosotros en el año de 1948 fuimos constituidos por nación y toda la gente que estaba alrededor de los lados venía. Y decían, por esto queremos regresar a Jerusalén, por este momento, por estas montañas, por estos desiertos queremos regresar a Jerusalén. ¿Hará algo Dios en Jerusalén en el año de 1948? Cuando en el año de 1941 fue el holocausto. O sea, venían destruidos, arruinados, sin familias, o sea, un pasado destructivo, un pasado arruinado. Pero llegan al lugar de la promesa cuando escuchan que en ese lugar Dios les prometió que les iba a bendecir. Es constituido nación Israel y cuando llegan empiezan a ser fructíferos, porque cuando un hombre, una mujer le cree a Dios, enseñará a una generación que tema a Dios. Y la historia dice que hasta estos días son hombres inteligentes y sabios. Tú checa en internet todos los inventos de los judíos, todos. Motorola es de los judíos, invención de los judíos.
Y hay muchas cosas que ellos han inventado. ¿Por qué? ¿Por qué no se quedaron? ¿Por qué no se estancaron? ¿Por qué después muertos sus padres en el holocausto por Hitler y por toda la guerra, por qué no se quedaron así, con una mentalidad de deprimidos, con una mentalidad de derrotados, con una mentalidad de que no se va a levantar una nación? No, ellos llegaron a una tierra árida y realmente es árida ahí. Y empezaron a trabajar, y empezaron a creerle a Dios, y empezaron a sembrar, a cosechar, a levantar, a empezar a inventar, y empezaron a pedirle a Dios: Señor, danos la sabiduría. Y empezó a crecer una generación que te va de 1948 a nuestra fecha. 72 años. En 72 años se levantó mejor dicho, se hizo una nación, se levantó una nación y hoy es una potencia mundial en armamento. Digo, ¿tú crees que en 72 años alguien pueda cambiar una nación? Pues Israel lo hizo. En 72 años se ha levantado como nación, ha multiplicado. Ellos enseñan mucho acerca de la compasión y la misericordia y el perdón. Entre los islam y los judíos no se llevaban, pero ellos están enseñando acerca del perdón y la reconciliación. ¿Por qué? Porque si yo tengo gente extranjera, tengo que enseñarles el perdón, amar. ¿Dónde enseñan eso? Desde casa, lo llevan hacia los campos de fútbol, lo llevan a otras partes y empiezan a enseñar acerca del amor y la misericordia. Si yo enseño a mis hijos a perdonar, si yo a mis hijos enseño a temer a Dios, si yo a mis hijos les enseño a amar a Dios, si yo a mis hijos les enseño a que de la sabiduría depende de Dios, y enseño a mis hijos que ellos teman a Dios, después en la siguiente generación van a ser unos hijos poderosísimos en Dios. No me tengo que preocupar, ¿y qué van a hacer de mis hijos? ¿Y con quién se van a casar? ¿Y va a llegar a un hombre bueno? No, porque ellos van a tener sabiduría para saber escoger. Regresamos a Proverbios 30. Versículo 14. Hay generación cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillo, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. En la traducción en la TLA dice: hay quienes aman tanto el dinero que despojan a los pobres. Hubo una costumbre, y está en el libro de Marcos capítulo 7, había una costumbre de los judíos en los tiempos de Jesús, que estaban distorsionando a los padres. Esto me llamó la atención, esto lo había estudiado, y esto me llamó la atención en Marcos 7, dice, versículo 11, voy a leer desde el 10 para que entiendas, o el 9, perdón. Les decía Jesús: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Escúchame bien, una cosa es los mandamientos de Dios, otra cosa son las tradiciones del mundo. Ahora, Moisés dice, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. O sea, toda esa sentencia está hasta nuestros días. El hijo que deshonra, el hijo que maldice, por consiguiente tiene que morir. Yo conocí un muchacho, al parecer tenía unos, no sé si 17 o 18 años, y iba a la escuela de música, lo conocí ahí. Y este muchacho me llamó la atención porque yo le pregunté: oyes, ¿y tu papá? Mi papá mi papá trabaja en la militar, no sé qué tipo de rango tiene y no lo logro ver siempre, pero mi papá es muy importante. Digo, wow. Me topo con otro chico y ese chico le digo: ¿sabes qué? Conozco un muchacho que está aprendiendo música, le están echando muchas ganas, es baterista. Y dice: ¿quién es? Y le dijo su nombre. Dice: sí lo conozco. Digo: dice, ¿es bueno? Sí, sí. Digo: pues sí, la verdad es excelente músico. Dice: sí, el problema es que tiene problemas con su papá. Digo: pues ¿qué problemas si papá no está en casa? Dice: ¿cómo? Sí, me dijo que su papá es militar. Dice: no, su papá es estilista.
Digo, a ver, espérame tantito. O sea, no, dice, no, se lleva mal, no, es un rebelde, desobediente, no le gusta las reglas, no le gusta obedecer, se sale, hace lo que quiere. Un rebelde. Digo, Chihuahua. No sé a dónde iba, si iba a un antro o iba a algún lugar con su moto. Y en un crucero en la noche, ahí murió. ¿Por qué? Porque una generación que maldice a papá, una generación que maldice a mamá, es una generación que tiene la muerte a las puertas. Por eso Jesús dijo, el que maldice al padre y a la madre muera irremisiblemente. Y esa ley hasta nuestros días no se ha quitado. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado y enseñar a mis hijos mucho la honra, mucho el respeto. Pero fíjate que había una costumbre en esos tiempos. Dice la Biblia, pero vosotros, les decía a los fariseos, decid, basta que me digan un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Corbán significa dádiva dedicada a Dios, o mi ofrenda es para Dios. Y todo aquello con que pudiere ayudar. Y dice el 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y a muchas cosas hacéis semejantes a estas. Le puede decir, está el hijo y le dice, tu servicio es corbán. O sea, tus dádivas, tu servicio es para Dios. Y el hijo, cuando tanto enseñaban esa tradición, que el hijo, en vez de servir a su papá, en vez de ayudar a papá en casa, en vez de meter las manos, todo el esfuerzo se involucraba hacia la iglesia. Todo. Su ofrenda. Y cuando llegaba a casa ya no tenía nada que dar. No es que tengo que darle dádivas a Dios. Es que tengo que dar mi sacrificio a Dios. Y dice Dios, invalidáis el mandamiento de la honra. Y eran los fariseos que estaban enseñando esa costumbre. Da a Dios todo, sirve a la iglesia, aporta a la iglesia, da tu servicio a la iglesia. Y mis padres, no te preocupes, como es para Dios, no hay problema. Y dice Jesús, no es así. Honra a tu padre, honra a tu madre y serás bendecido. Y dice el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones. Y aparte dice que habéis transmitido. Y muchas cosas habéis, dice, hacéis semejantes a estas. O sea, una tradición se puede transmitir. No respetes a tu mamá, no respetes a tu papá. Se transmite. Una tradición, un hábito, se transmite y entonces ya no participan nuestros hijos, ya se van de casa. ¿Te sabes ver que hay gente que se va de casa? Los chicos se van de casa, es que ya soy mayor de edad. Solamente el niño está esperando que cumpla 18 años, dice, es que ya soy mayor de edad, ya papá no me puedes decir nada, ya no me puedes exigir nada. Y Dios dice, no invalides el mandamiento, porque aunque estés fuera de casa, aunque estés trabajando, tu ingreso entra aquí. Mientras comas, vives, duermas, aquí entra tu ingreso. Y yo decido y te voy a ayudar cuánto se te va a quedar. No, pero como los hijos ya están grandotes, ya están viejotes, ya ganan dinero, se van. Y quieren tener su departamento, quieren tener su carrito, su moto. Y dice, como ya soy mayor, ya no te puedes meter en mi vida. ¿Quién enseña esa tradición? ¿Quién enseña esa tradición? Pero cuando Dios dice, están invalidando el mandamiento de Dios, están dejando la honra por la deshonra. Entonces enseñamos a la generación que aunque tengas 18, mientras vivas acá y no te cases, éntrale. Trabajas, a ver cuánto ganas. No, es que quiero una camisa, un pantalón. Va. Lo demás, ¿para qué será? ¿Para qué lo estás guardando, papá? Para tu casa. Tu casa no cuesta 10,000 pesos. Y le enseñamos una generación preparándose para su matrimonio. Yo les digo a los chicos acá, ¿tú te quieres casar? Sí, me quiero casar. ¿Cuánto ganas?
Pastor, pues ¿qué tengo? Sí, tienes que ganar, tienes que trabajar. Digo, al menos tienes que tener un ingreso de 1,000, 1,500, mínimo, mínimo, mínimo. Pero quieres ser estable de 2,000 a 3,000 pesos. ¿Por qué? Porque el día que te cases, tú vas a ser el sustentador, tú vas a ser el proveedor, tú eres el que vas a pagar la renta, tú eres el que vas a todo. Entonces, hay veces que los chicos nomás se quieren casar por casar, pero no saben trabajar. No saben hacer nada. Piensan que papá les va a dar el terrenito, piensan que papá les va a dar la casa, les va a dar todo. Sí, aunque les dé todo, necesitan trabajar porque esa casa no se mantiene sola. Ese coche no come, no tiene la gasolina integrada. Necesitamos trabajar. Y cuando levantamos una generación que trabaja, que busca a Dios, cuando llega a casa, cuando se casa este joven, va a trabajar, va a honrar, va a respetar, va a ayudar. Entonces, esto me llamó la atención porque la tradición les enseñaba, a los fariseos les enseñaba, no, dale a Dios tu ofrenda, dale a Dios tu servicio, aunque tus padres se queden sin nada. Además, lo estás haciendo para Dios. Y si lo haces para Dios, y está completo. Y dice Jesús, están invalidando el mandamiento de la honra. Están invalidando el mandamiento de la honra. Y por tal motivo, cuando deshonras a los padres, hay una muerte irreversible. Wow, qué peligroso, ¿verdad? Entonces, cuando tú y yo enseñamos estos principios, ponemos fundamentos en nuestros hijos. ¿Desde dónde empezó, pastor? Desde la niñez. Desde la niñez, cuando participan en casa, cuando meten las manos en casa, cuando ayudan en casa, cuando amamos en casa, cuando perdonamos en casa, cuando desde casa les enseñamos la importancia de Dios. Escucha la música. ¿Qué escuchas? ¿Qué estás viendo por internet? Desde ahí empezamos a checar cuáles son las páginas donde han entrado. ¿Qué estás viendo? Es que me gusta esto. Es que empezamos a depurar lo que están viendo, porque toda información que entra por sus ojos bajará a su corazón. De ahí aprende las maldiciones, de ahí aprende el egoísmo, de ahí aprende la rebeldía. Y si no baja el corazón y si permitimos que Dios primero entre, entonces todo empezamos a tener mucho cuidado. No solamente lávale las manos, como estamos ahorita, lávate las manos, distanciamiento. No solamente esas restricciones, cuida qué están viendo. Observa qué es lo que les llama la atención, a qué lado se cargan, qué están viendo en redes. Yo le digo a los jóvenes, a ver tu celular, a ver tu clave. Ya me enseñan su cable, a ver, empiezo a notar con quién estás platicando. ¿Cuáles son tus contactos? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás buscando en redes? ¿Cuál es tu historial? ¿Qué buscas en redes? ¿Qué buscas en todas esas plataformas? ¿Qué estes buscando? ¿Cuál te está llamando la atención? Y si como padre soy diligente, entonces voy a entender una generación o que se está metiendo con Dios o se está desviando de Dios. ¿Me entienden? Había un hombre llamado Jonadab. Con eso quiero terminar. Este hombre llamado Jonadab, hijo de Recab, en Jeremías capítulo 35. Y yo lo encontré dice la Biblia, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a la casa de los recabitas y habla con ellos. Dice, y introdúcelos en casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Dales a beber vino. Dice, y tomé entonces a Joacín, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y sus hermanos, y todos sus hijos, y toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Ildalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaban sobre el aposento de Masías, hijo de Salún, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino.
Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis vino jamás, vino vosotros ni vuestros hijos, ni ficaréis casa, ni sembréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en las tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. O sea, ¿cómo es tan poderoso eso? Que un mandamiento que dejó una persona, aunque ya no está, sigue latente en el corazón. Imagínate, tú como papá dices: ¿qué crees, hijo? No voy a estar una semana. Fiesta segura, mis papás no van a estar, voy a hacer lo que quiere, ahora sí voy a echar la casa por la ventana, voy a hacer esto, voy a hacer mis inventos en la cocina, voy a hacer todo. Yo pregunto, si tú no estuvieras, la pregunta es: ¿tus hijos harían lo correcto? ¿Tus hijos limpiarían tu casa, ordenarían tu casa, harían con cuidado la comida, estarían viendo programas correctos? ¿Qué harían tus hijos si tú no estuvieras? Porque Recab, hijo de Jonadab, o los recabitas, el papá no estaba, pero les dejó una instrucción. No, Jonadab dijo: no van a beber vino todos sus días. Entonces, todas las enseñanzas que los dejó, ellos seguían obedeciendo. Y cuando Dios probó el corazón, dijo: estos hombres, ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. O sea, pruébalos. Entonces, dice el versículo 16: ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: y aquí traeré sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. No estamos tan tarde para obedecer a Dios. ¿Me entiendes? No estamos tan lejos de obedecer a Dios. Tenemos la oportunidad hoy en día de obedecer a Dios, de volvernos a Dios. Realmente esta pandemia ha orillado a muchas familias a preocuparse por sus hijos. Alguien decía: híjole, no, ya no sé qué hacer con mis hijos, los tengo todo el día. Y otros dicen: wow, tengo a mis hijos todo el día y les puedo enseñar, los puedo instruir, los puedo direccionar, porque no podía hacerlos porque se iban a la escuela. Ahora que los tengo en casa, tengo tiempo para enseñarles. Hay dos tipos de padres: los que aprovechan el tiempo para enseñar, y los que dicen: ¿qué voy a hacer con tanto tiempo con mis hijos? Si tú y yo no entendemos que esta generación tiene que ser enseñada en la honra, después que nos muéramos o desde que estemos viejos, se va a levantar esa generación, se va a hacer fuerte, y esa generación se va a olvidar de Dios, se va a apartar de Dios. Cosas que no cuidamos, cosas que no enseñamos, cosas que no les transmitimos, cosas que no corregimos en sus vidas, el día de mañana lo van a hacer, porque va a haber otro que les va a enseñar: fornicación, adulterio, robo, toda clase de pecados. Porque dice la Biblia: porque les hablé y no oyen, los llamé y no han respondido. Y fíjate la promesa que los da a los hijos de Recab. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedeciste el mandamiento de Jonadab,
vuestro ¿qué? Mira cuán importante es que Dios pone atención en un padre que enseña. Quiere decir que Dios ve si enseñamos o no. ¿Sí o no? Dios observa si enseñamos a nuestros hijos o no, por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿Sabes que le encanta a Dios tener hijos de Jonadab en su presencia para bendecirlos? ¿Qué tengo que hacer entonces? Volver a Dios, aprovechar el tiempo y meterles el temor a Dios, que ellos puedan servir a Dios, que ellos puedan obedecer a Dios, que ellos puedan tener fe para tomarse de las promesas de Dios, que ellos puedan orar, que ellos puedan leer la palabra. Mientras sepan más de esta palabra, su corazón se va a establecer en firmeza. No dice la Biblia en Mateo 8, dice: y el hombre prudente es el que oye la palabra y lo hace. Este es el hombre que está fundada sobre la roca. Cuando vienen tiempos, cuando vienen necesidades, dice que soplan y esa casa no se cae porque está fundada sobre la roca. ¿Quién enseña a estar fundado sobre la roca? Un padre. Un padre enseña a estar fundamentado en la roca. ¿Por qué? Es que tengo padres alcohólicos, pastor. Es que tengo padres drogadictos. Es que mis padres son guachicoleros. Es que esto, el otro. Sí, yo sé que vienes de unos padres difíciles, pero cuando tú empiezas a conocer a Dios, tu generación tiene que ser diferente. Tu generación tiene que ser enseñada diferente. Entonces empiezas a poner mandamientos, empiezas a establecer mandamientos de Dios sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Y entonces el ambiente tiene que cambiar. Las palabras ofensivas tienen que cambiar. Las prioridades tienen que cambiar. Y Dios empieza a ser el centro de tu familia. Es que mis hijos están chiquitos, no te preocupes. Enséñalos desde los 3 años. Hay niños de 3, 5 años que tocan el teclado. Hay niños de 3 años que te recitan un salmo. Tú y yo es bien difícil aprenderse un salmo. Pero ellos parecen, no sé, ellos les enseñas y se saben el salmo desde el capítulo 1. Mi hijo le estuvimos enseñando. Digo: hijo, te vas a aprender los salmos, todos los salmos de la Biblia, de memoria. Llegó hasta el 10. Yo dije: le hubieras yo seguido, chihuahuas. ¿Por qué es importante? Porque hay un temor. Y si existe un temor, tú no te vas a preocupar si tus hijos no buscan a Dios. Hay gente que no se interesa en sus hijos. Mientras viva yo y coma yo, ya mis hijos. O tus hijos te pueden, como dice Proverbios, hay una generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres. ¿Sabes de dónde salió el Chapo? El Chapo salió de una familia que conocía a Dios. Su madre va a la iglesia, pero no sé si al parecer no le puso mucha atención, porque nació un hijo sin atención, sin mandamientos, que se convirtió después el que hoy conocemos como el Chapo. Tú ve, checa, investiga quién es la mamá del Chapo, y hay una entrevista con ella. Lloro por mi hijo. Digo, ahora, ya hubo una consecuencia: ira, rebelión, desobediencia, robo, no sé qué tantas barbaridades. Pero ¿qué sería bueno? Que nuestros hijos: ¿quién es tu hijo? Es pastor, es evangelista, es un gran empresario, tiene una familia, es doctor, teme a Dios, busca a Dios. O sea, tú logras ver a futuro y dices: es un hombre de Dios, tiene una buena familia, tiene hijos que ama y que respeta, tiene o sea, todo, un matrimonio, o sea, todo. ¿Qué te parece si le pedimos a Dios y empezamos a orar por nuestras familias? Creemos que Dios puede salvar a nuestras familias. Y si tenemos el tiempo ahorita de sembrar, no nos cansemos.
No nos cansemos, no te canses de sembrar la palabra de Dios. No te canses, no te canses de sembrar la palabra. Siempre enséñala. Pastor, es que ya se la repetí como 1000 veces. Repítesela más. Más, más. Es que ya cantamos este canto como 1000 veces. Enséñalo más. Enséñalo, enséñalo. No te canses de enseñar. No te canses de estar pendiente. No te canses de verlo. No te canses de enseñarles. Amén.